Pues buenas tardes a todos. Una sesión más de esta apretada semana de RoboTrader. En esta ocasión tenemos a Jesús Gabriel Illescas, que nos va a hablar de la operativa algorítmica en Express de futuros. Ya es un habitual también de las charlas de RoboTrader y os dejo con él. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias a ti y a toda la organización. Buenas tardes a todos los que me estáis viendo en directo y para aquellos que me veis en YouTube, os mando un abrazo fuerte y vamos, espero que disfrutéis hoy de mi charla de operativa algorítmica en spread de futuros. Bienvenidos a RoboTrader, como digo aquí una vez más, un año más. Os dejo aquí el enlace de mi correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, comentarme algo. También por si queréis seguirme mi Twitter, también tengo un link al canal, luego os daré el link de las distintas, de las diapositivas y de los materiales que voy a emplear hoy en mi ponencia. Espero que la disfrutéis, se ha hecho con cariño y espero que la recibáis con el mismo cariño. Cualquier pregunta que tengáis en ese momento, por favor, o decídmela por el chat o directamente me la preguntáis, ¿vale? Al final abriremos un turno de debate y os iré preguntando cosas y os iré diciendo cosas para hacer un poco más dinámica la presentación. Pues nada, doy comienzo a ella. Bueno, esta es mi marca personal, Investing Models, y voy a comenzar hablando un poco de la inflación, ¿vale? Estamos viviendo unos momentos históricos únicos. Esta inflación galopante va a hacer más pobre a toda la población y quería, bueno, pues hay que estudiar caso por caso históricamente porque puede que las recetas tradicionales no funcionen esta vez, ¿vale? Entonces yo abogo por deflactar el IRPF, crear políticas expansivas, que el dinero de Europa por fin llegue a Europa. Estoy un poco cansado de oír Next Generation y que los ciudadanos no podamos ver nada de eso, pero sobre todo, dejad de subir tipos, por favor. Lo único que provoca es más penurias a la clase trabajadora y creo que la solución no es matar el fuego con fuego y hacer más pobre a todo el mundo, ¿vale? Creo que podríamos hacer más cosas y entre todos resolver el problema porque realmente ellos han causado este problema, ¿no? Muchos años de políticas monetarias y de tipos de interés al cero han provocado precisamente este problema, entonces deberían buscar una solución que no pase por hacer más pobre a todo el mundo. Bien, le voy a dedicar esta ponencia a mi madre, recientemente fallecida. Va por ti, mamá. Te quiero mucho. Bien, voy a hacer una pequeña reflexión sobre mis ponencias en el concurso. Ya datamos en 2015 mi primera ponencia. Estábamos en San Sebastián de los Reyes, teníamos una pequeña oficina. En 2016 nos trasladamos a Franco Rodríguez. En 2017 estábamos en Cexco, muy cerquita aquí del aeropuerto. En 2018 recalamos en Velázquez, ya de traje, trabajando en una gestora, haciendo una labor institucional, montando fondos de inversión. Muchos de ellos siguen hoy, por cierto, y con bastante buen resultado. Y sigo llevándome con los gestores y con todo aquel mundo tan maravilloso que empezamos. En 2019, Santiago Bernabéu, mi primer contacto con una mesa de operaciones, una sociedad de valores, pues mucha agitación, cosas muy divertidas, como que de repente te aparece Florentino Pérez en la sala de reuniones y bueno, increíble, ¿no? Cosas muy bonitas. En 2020, trader de petróleo, nuevos ministerios, genial, la verdad, muy bien, disfrutando mucho, un año muy agitado en el petróleo. Del 2021 hasta hoy, pues me pasé a la función pública, como os comenté el año pasado, pero ahí había un proyecto en camino. El año pasado os avancé que tenía un proyecto en camino y bueno, pues recordaremos que os dije que lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. Esta frase la escuché del J, ¿vale? Que es un amigo de mi mujer que se quedó ciego el hombre y hoy es atleta paralímpico y es un ejemplo de superación y me encanta esta frase, ¿no? Y os la lancé el año pasado y bueno, pues me es grato anunciar que lo hemos conseguido, que la CNMV nos ha aprobado el proyecto para crear una gestora de fondos de capital riesgo y que esta gestora de fondos se llama New Growth Capital, NG Capital. Os voy a enseñar nuestra web. Uy, a ver que me traigo lo que no es. Pues esta es nuestra web, ¿vale? Desde aquí vamos a dar mucha guerra. Por ahora es un coming soon hasta que constituyamos la empresa, que espero que sea dentro de muy poco.
y ya tenemos cita en el notario. Y bueno, la idea era crear una verdadera gestora de operaciones, sobre todo de economía real y sobre todo de gestión alternativa, ¿no? Nuestra idea era realmente salirnos un poco de lo tradicional, emprender un camino nuevo, directamente haciendo hedge funds, que en España no hay un vehículo real y tiene que ir todo por capital riesgo. Entonces, bueno, pues desde este nuevo vehículo, nuestra nueva gestora y este nuevo proyecto, pues nada, os iré contando novedades poquito a poco. Y nada, pues quiero compartir con vosotros lo contento que estoy y ahora viene el reto de afrontar este proyecto y llevarlo a buen puerto, pero estoy convencido de que con tesón, trabajo y fe no hay nada que no se logre en esta vida. Recordemos que un gran poder también conlleva una gran responsabilidad. Me encanta esta frase de Spiderman. Bien, en 2027 recalaremos en Wall Street. Cada año voy impulsando esa fecha un poco más. Y bueno, que quizás no sea acabar en Wall Street, sino en una playa maravillosa jubilado, pero bueno, que nunca se sabe. Lo importante es seguir disfrutando de lo que hacemos y cada día un poco más. Si haces, eres criticado, solo si te equivocas triunfarás. Cuando innovas, creas un nuevo camino. Solo si sueñas, llegarás a ser leyenda. No solo hay que soñar, al día siguiente tienes que trabajar duro y pelear por tus sueños. Os voy a dar un pequeño disclaimer sobre lo que vamos a ver hoy. La información y opiniones expresadas en este seminario son diseñados exclusivamente para proporcionar información general y no están destinados a proporcionar asesoramiento sobre inversiones ni recomendaciones personalizadas relativas a una o más operaciones en instrumentos o productos financieros. La información sobre el rendimiento pasado de una estrategia de inversión no garantiza ni son indicativas de los resultados futuros. Bien, vamos a utilizar Multicharts y TradeStation en esta ponencia. No recibo ningún beneficio de estas empresas. Son las que he empleado para el estudio, las datas de TradeStation. Y bueno, pues son dos magníficas plataformas para hacer trade en retail que yo empleo en mi propia operativa. Para descargar los materiales tenéis el enlace aquí, los lo voy a dejar en el chat para que lo podáis descargar. Y se lo paso también a Eduardo para que lo cuelgue debajo del vídeo y que lo tengáis disponible por si os lo queréis descargar. A ver, venga. Bien, los objetivos de esta ponencia. Bien, pues dar un paso más en la comprensión de lo que son los spreads y cómo se pueden operar. Abrir aún más el abanico de posibilidades que tiene este tipo de operativa. Repasar distintas modalidades de este tipo de trading para comprobar si, y esta es una parte fundamental, producen una reducción de la volatilidad en nuestras curvas de equity, crean señales mejores al ser series de datos con menos ruido, ¿no? Estas son dos cosas que siempre me han surgido la duda, ¿no? Cuando me acercaba a este mundo, al mundo de los spreads, que luego definiremos y avanzaremos en su comprensión. Y bueno, y veremos si estas dos cosas son realidades. Bien, emplear distintas herramientas para operar y visualizar los spreads. Esta ponencia supone otra vez salirnos de lo convencional, ¿vale? El concepto de think out of the box, que siempre digo. Otro de los objetivos será entrarnos en el equilibrio del mundo, los spreads de futuros, ¿vale? Llevo tiempo formándome en ellos e intentando operarlos. Los estudiaremos desde un punto de vista práctico, pero antes comenzaremos con un breve warning sobre este tipo de sistemas, ¿vale? ¿Alguien ha visto alguna vez este gráfico? ¿Alguien sabe qué es LTCM? ¿Alguno me ayuda? Javier, Gloria, buenas tardes, que no se había visto. Unai, tú seguro que lo tienes que saber. Podéis abrir el micrófono si queréis. ¿Alguien me echa una mano? Ya tienes la respuesta en el chat. A ver, espera, porque no veo la chat. Ah, sí, muy bien. De González, lo has clavado, macho. Es Long Term Capital Management, ¿vale? Bien, hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas. La soberbia es un pecado muy malo y creerte más listo que el mercado se paga. Eso fue lo que le pasó a Long Term Capital Management, ¿vale? Que fue un fondo, un hedge fund, que operaba, hacía spreads, ¿vale? Entonces lo que hicieron fue coger un conjunto de activos en todo el planeta y buscar correlaciones y por un análisis matemático vieron
cuáles de ellos se parecían más. Y entonces lo que hicieron fue empezar a hacer spreads uno contra el otro. Luego veremos en qué consiste esto, ¿no? Entonces, lo que pasó fundamentalmente fue que o sea, esos activos pueden no estar correlacionados, como digo más tarde, ¿no? Es una historia de terror, ¿vale? Que terminó con una de las quiebras más sonadas de la historia, ¿no? De hecho, tenéis ahí un enlace de la Investopedia para que podáis investigar un poco más. Ahora os diré 2 libros en concreto, ¿no? Bueno, pues el caso fue que apostaron porque 2 activos revertían a la media y fueron haciendo continuamente martingalas y fueron aumentando su posición en estos 2 activos hasta que pues quebró, ¿vale? Prácticamente quebró porque la correlación y la relación entre estos 2 activos se rompió y también se rompió fijaos, se rompió completamente su rendimiento, ¿no? Entonces, quería empezar por aquí porque el pecado de la soberbia o creerte que 2 activos van a revertir siempre a la media o que su relación es magnífica y maravillosa, puede no ser así, ¿vale? Podemos encontrarnos con que activos altísimamente correlacionados como Coca-Cola y Pepsi pueden diverger, por supuesto. De repente a lo mejor Coca-Cola puede hacer un anuncio o Pepsi puede salirse de un determinado mercado y entrar en otro. O sea, podemos encontrar que no siempre tienen que revertir a la media, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Como digo aquí, con este tipo de sistemas y no tener tanta soberbia y no creerte más listo que el mercado. Incluso varios premios Nobel, ¿vale? Cayeron en la trampa que entran en este tipo de sistemas. Bueno, la trampa es creer que siempre van a revertir a la media, ¿vale? Y aquí tenéis 2 ejemplos de libros que cuentan maravillosamente esta historia y la ahondan un poquito más. Bien, pero ¿qué son sistemas de spreads de futuros? Bien, nuestro punto de partida siempre es un sistema de trading, ¿vale? Y podemos definir un sistema de trading como un conjunto de reglas objetivas de entrada y salida al mercado que nos permiten explotar una ventaja estadística, obteniendo un rendimiento a lo largo del tiempo. Lo más importante de un sistema de trading es la ventaja estadística que aprovecha el mercado. Esa ventaja de ser objetiva, medible y recurrente a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué clasificación de sistemas podemos hacer según los activos que emplean para tomar sus señales? ¿Qué activos? Os voy a despejar un poco esta pregunta. Unas son los spreads, obviamente. ¿Qué más tipos de sistemas tenemos que toman señales de más de un activo? ¿Alguien me puede echar una mano? ¿Qué tal, tío Tino? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más le suena? ¿Alguien más se atreve? Vale, ¿cómo se llaman los sistemas que utilizan una serie temporal para tomar posiciones en otra serie temporal? Bien, Alex me ha dado la solución. Intermercado. Muy bien, venga. Muy bien, vale. Venga, pues podemos distinguir en esta clasificación muy básica, por supuesto, que si el sistema emplea un activo A que presenta una relación estrecha con otro activo B, esa relación estrecha puede ser cualquier tipo de relación, pero alguna tiene que tener, ¿vale? Para tomar posiciones en el activo B, tenemos un sistema intermercado o intermarket, ¿vale? Si el sistema emplea la diferencia entre el activo A y el activo B para tomar posiciones en ambos activos, estamos ante un sistema de spreads. También llamados pair trading, relative value trading, luego veremos más definiciones de esto, ¿vale? El resto estaríamos ante un sistema tradicional, ¿vale? Esta es una clasificación somera y básica, ¿vale? Porque podríamos tener sistemas de spreads que operan 3 patas, o podríamos tener una cesta de activos o componernos una cesta de activos para operar un tercero. También sería intermercado, ¿vale? La diferencia fundamental está en si tomas posiciones en varios activos o en un solo activo. Estos serían 3 magníficos ejemplos y 3 magníficos libros, sobre todo el de Cybernetic Trading Strategies, que me lo he leído a fondo y lo he trabajado a fondo, que podrían ser objeto perfectamente de una ponencia por su profundidad y calado, ¿no? Y son sistemas muy utilizados en la industria y que pueden ofrecer un alto rendimiento y vamos,
que están probados. Por tanto, un sistema de spreads de futuros presenta las siguientes características. Se usan 2 o más activos para tomar las decisiones de entrada al mercado. Se toman posiciones en 2 o más activos durante la vida del trade y aprovechan la equidistancia entre esos activos para tener un beneficio en el mercado. Como hemos dicho, también son conocidos como pair trading, relative value trading, también conocidos como market neutral, porque realmente no dependen de la direccionalidad del mercado. Aunque esto veremos, lo veremos más adelante, puede no ser siempre cierto, ¿vale? Usan 2 activos o más para tomar decisiones y usan posiciones en 2 o más activos. Bien, bajo mi punto de vista, hay gente que entra en los spreads o que toma spreads primero una pata, luego otra pata, ¿vale? Para mí es un error, porque mientras que estás entrando en una y no tienes posición en otra, no has establecido el spread y por tanto estás jugando a la direccionalidad pura del mercado, ¿vale? Y eso en este tipo de sistemas puede ser bastante costoso en términos monetarios, porque tú lo que tratas de operar es la relación de esos 2 activos, ¿vale? Estamos ante otra cosa completamente distinta. Bien, la visión tradicional de estos sistemas busca lo que indico en esta imagen, ¿vale? Es decir, 2 activos que tratan o se suelen mover de una manera o parejos, ¿vale? De repente divergen y tomamos una posición en el activo A bajista y en el activo B alcista, con la finalidad de que en algún punto esa diferencia corregirá y trataremos de aprovechar la diferencia entre las 2 operaciones, ¿vale? Esto es un caso idílico, obviamente. Y es un ejemplo de reversión a la media. Esto es lo que debería pasar en la teoría, ¿vale? Que a veces no pasa, obviamente. Bien, ¿cumplen estos sistemas lo definido como sistema de trading? Para mí sí, definitivamente, ¿vale? Recordemos rápidamente. ¿Tiene un conjunto de reglas objetivas? Sí. ¿Permiten explotar una ventaja estadística obteniendo un rendimiento? Sí, porque la ventaja estadística en este caso es la diferencia de esos 2 activos, ¿vale? Y como os voy a poner un ejemplo práctico, veremos código de un grandísimo autor, pues lo vamos a ver juntos, ¿vale? ¿Esa ventaja estadística es objetiva? Sí. ¿Es medible? Sí. ¿Y recurrente? Veremos equities, con lo cual sí, estamos ante un sistema de trading simplemente que con otro pelaje, vamos a decir. Ventajas e inconvenientes de estos sistemas. Bien, pues vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de este tipo de sistemas y vamos a repasar en conjunto las características que hacen único este tipo de sistemas también. Bien, desventajas más aparentes. Son mucho más complicados de operar, es muy difícil realizar backtest válidos sobre ellos, ¿vale? Esto es una constante en el mundo de los spreads y es que no hay plataformas que hagan backtest correctamente. La mejor aproximación es la que hizo Óscar Cajigas, que ofreció en su blog Onda 4 un código para poder hacer backtest de una manera correcta en AmiBroker, ¿vale? Esa es la aproximación más válida que he visto hacia esto. Multicharts sí es cierto que tiene una portfolio backtester que podríamos llegar a hacerlo, pero las estadísticas están viciadas. ¿Por qué? Porque siempre te cuenta los 2 trades independientes y no te los cuenta unificadamente. Con lo cual es muy difícil realizar un backtest realista en este tipo. Como hoy vamos a superar esto con el código que os he traído, no quiero desvelar mucho, pues realmente con el código que os he aportado hoy vais a poder hacer cosas maravillosas y directamente incluye el backtester, ¿vale? Pero el problema está en que no podéis optimizarlo de una manera correcta. Entonces, bueno, por un lado es positivo y por otro lado es negativo, luego lo veremos. El manejo de la data se hace más complejo también. Muchas veces vamos a hablar de futuros, entonces tienen vencimientos distintos. Entonces no podemos hacer toda la vida del spread, solamente habrá volumen en una parte y en otra no. Las plataformas tradicionales no están adaptadas para este tipo de sistemas y aquí lanzo una pregunta de por qué será, ¿vale? Es decir, las plataformas tradicionales no puedes lanzar un trade
que se ejecute en las dos patas, hay que ejecutar las dos y esto conlleva, pues obviamente que una se te puede ejecutar, en la otra no, tienes ahí una serie de problemas. Obviamente plataformas más avanzadas como Trading Technologies tiene una herramienta que se llama AutoSpreader que obviamente que se salta todo este problema y que nos ayuda mucho y que ayuda mucho a esto. Yo os hablo desde el desconocimiento porque no empleo Trading Technologies para mi propia operativa aún, pero sí que existe, ¿vale? También tienen más comisiones porque obviamente si el spread no cotiza, luego veremos spreads que cotizan, pues hay que pagar las dos comisiones de los dos mercados, con lo cual tienes ahí una desventaja más que aparente. Y luego parten de la premisa de una relación de activos que puede ser espúrea. O sea, a lo mejor estamos analizando dos activos que nos parecen maravillosos y no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, o una relación entre, por ejemplo, luego haremos ejemplos, pero vamos, no os lo nombro y por eso os lo aumento. Hay una relación directa entre los distintos futuros de cabezas de ganado, por ejemplo, y lo que comen. Entonces hay relaciones entre un futuro del feeder cattle y maíz, soja, etcétera. Entonces ahí hay equivalencias. Pues esas relaciones a veces no son tan reales, o sea, pueden ser espurias o en ese momento pueden descorrelacionarse o puede abrirse el spread, lo que puede provocar pérdidas enormes. Bien, incluyen una nueva complejidad que supone la relación entre estos activos, emplean matemáticas complejas para su formación, que pueden no ser estables en momentos de agitación del mercado. En mi ponencia no voy a, vamos, no entrar en matemática compleja, pero aquí hay, vamos, de todo. O sea, aquí he visto de todo. Para la relación de los mercados, índice de Sperman. Bueno, ya os digo, la relación puede mirarse matemáticamente con complejidad infinita. Tienen más deslizamientos por el hecho de tener que entrar en dos o más libros de órdenes y el manejo de ellos es más complejo. Puedes quedarte con una pata fuera y que la otra se te vaya, entonces que la otra pues, no entre del todo bien. ¿Se os ocurren más desventajas de estos sistemas que no haya nombrado? Alex, Ramón, Tío Tino, Unai, ¿se os ocurren más desventajas de este tipo de sistemas? Bueno, dimensionamiento de la posición para equilibrar las patas. Sí, ese es otro de los inconvenientes y grandes inconvenientes, ¿vale? No quería abordarlo por no complicar la ponencia y porque espero y deseo el año que viene, luego lo avanzaré, seguir ahondando en este tema y traer más matemática compleja, traer más modelos y profundizar en el dimensionamiento de la posición. Lo que se refiere Unai, que está muy bien, muy acertado, es básicamente que si tú tomas más posicionamiento en una pata que en la otra, estás incrementando la exposición al riesgo. Cuando trabajamos con futuros con nominales altos, 125.000 euros por pata, por ejemplo, en el SP500, imaginaos, estamos un SP500 contra 4 Nasdaqs, ¿vale? No, 2 SP500 contra 4 Nasdaqs, que sería un nominal parecido más o menos por puntos. Pues obviamente estás en lo mismo, pero ¿qué pasa si el Nasdaq tiene más volatilidad que el SP? Entonces, hay una lucha y una pugna entre hacer unos nominales por pesos fijos o hacer los nominales por volatilidad o empleando la volatilidad de los activos. Claro, la volatilidad va a ser siempre constante, entonces habría que, dependiendo de la vida del spread, habría que rebalancear esa volatilidad. Es algo complejo y nunca sabes cómo acertar del todo. Vale, Alex Ríos dice que se rompa esa relación, ¿vale? Esa relación, pues sí, obviamente, se puede romper y partir de las tibias, ¿vale? Como le pasó al Long Term Terminal, al Long Term Capital Management y bueno, pues fijaos la que lió, ¿no? En este caso yo lo que abogo es por siempre poner límites a las reentradas
y que esos límites tengan sentido y el posicionamiento forme parte de una estrategia global, ¿vale? Y luego, obviamente, tener varios spreads abiertos a la vez, no jugártela toda a un solo spread. Está la regla genérica de que ninguna posición debe superar el 3% de tu cartera. Es una regla pues, no escrita o que se dice mucho en los libros. Tampoco creo mucho en ella, pero os la digo porque es lo tradicional, ¿no? Dependiendo del posicionamiento que quieras hacer y dependiendo de dónde quieras llegar a de rentabilidad, tendrás que tomar una decisión u otra, ¿no? Bien, vamos a pasar a las ventajas más aparentes, ¿vale? Y es que reducen la volatilidad de las curvas de equity, ya que la teórica relación de estos activos mitiga los momentos de crisis. Hay una menor dispersión de los rendimientos, esto es una realidad en este tipo de sistemas y es una de las razones por las que el smart money o los profesionales operan mucho este tipo de sistemas, ¿vale? Son un terreno profesional, ¿vale? Cuyas barreras de entrada hacen que este tipo de sistemas sigan siendo un terreno más o menos virgen. Entonces, si nosotros pudiéramos o pudiésemos entrar en él, pues nos podremos encontrar con cosas maravillosas porque la gente en general no está mirando en este sitio, ¿vale? Bien, los profesionales los operan con alto éxito, aprovechando ineficiencias para alcanzar rendimientos extraordinarios. Y bueno, ahora os voy a poner un ejemplo. También otra de las ventajas es que emplean menos garantías para abrir una posición en ellos, con lo cual puede ser mucho más accesible para pequeños capitales. Si tienes una cuenta pequeña, los spreads pueden hacer que pueden ser tu lugar, ¿vale? O el lugar en el que operar. Bien, aquí tenemos un ejemplo de uno de los mejores TTAs del planeta, que es Blue Diamond. Es una estrategia no direccional. Fijaos la curva de equity desde 2012, no ha parado de crecer. Bueno, en concreto este programa fue vendido, ahora actualmente está cerrado, o sea, no es invertible. Y lo que hace son spreads de futuros del VIX contra SP, no hace otra cosa, ¿vale? Fijaos, estoy convencido que la estrategia es muy sencilla. Fijaos la implementación, fijaos cómo lo han hecho a lo largo de la vida y continúa, o sea, continúa el rendimiento y continúa, vamos, no sé cuánto tiene invertido, pero es una pasada. Annualized volatility, no sé qué. Bueno, tiene el famoso 220 de performance fee. Es que aquí no viene cuánto capital tienen, pero vamos, unos cuantos millones de dólares, ¿vale? Tienen metidos. Growth, vale. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo se implementa y cómo se hace en el mundo profesional de una manera más que correcta. Y ojo, y haciendo mucho dinero. Bien, otra de las ventajas más importantes es que hay más escenarios para el beneficio que en el trading direccional puro, ¿vale? Veamos un ejemplo. En el futuro, en el Future No Position, ¿vale? Si entramos largos en un futuro, pues solo aumentamos, ¿vale? O sea, solo si sube ganamos dinero, si baja perdemos dinero, ¿vale? Pero en los otros tres casos pueden subir, pueden bajar o pueden quedarse estables, ¿vale? Y aún así ganar dinero en esta operativa. Con lo cual, nos aumenta mucho más el espectro y las posibilidades de ganar dinero. Os recuerdo los materiales, ¿vale? Si no os habéis descargado, este es el enlace para descargarlos. Os lo he pasado por el chat, espero que ya los tengáis todos, os lo vuelvo a pasar. Vale, continúo. Bien, tipos de spreads. Hay fundamentalmente dos tipos de spreads de futuros. Los intramarket spread, con spread entre distintos vencimientos de un mismo futuro, o intermarket spread, son spreads entre distintos futuros relacionados o incluso entre un futuro y otros activos, acciones, ETFs. Aquí, de hecho, el ejemplo que os traigo es de este tipo. ¿Vale? Bien, os pongo aquí una imagen que es reveladora y que más o menos trata de encontrar los puntos, la he encontrado en internet, pero básicamente es lo que trata de buscar este tipo de operativa, ¿vale? La reversión a la media en estos puntos. Entonces, bueno, vale. Bien, empezamos con spreads intramarket.
Bien, debemos repasar dos conceptos para entrar en este tipo de spreads que toman especial relevancia, que son el backwardation. La curva de futuro sea cuando los precios de la curva de futuro se reducen a futuro, o el contango. La curva de futuros, es decir, los distintos vencimientos que se van produciendo, sea cuando los precios de los vencimientos van creciendo a futuro. Esta es la situación normal del mercado en general de futuros, ya que los futuros descuentan que a futuro va a haber una serie de costes de almacenamiento, con lo cual a futuro debería ser más caro. Cuando el mercado se produce una caída importante o hay turbulencias, ¿vale? Se incrementa la volatilidad, los mercados de futuros suelen entrar en backwardation, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos para que los veamos. Ojo, hay futuros que por su propia característica casi siempre están en backwardation, ¿vale? Y no en contango. En general los de materias primas suelen estar siempre en contango. Bien, aquí tenemos un histórico de esta semana del VIX y podemos ver cómo los distintos vencimientos van creciendo, ¿vale? Pero vemos, claro, porque una cosa es lo ideal, o sea, esta sería una curva ideal de backwardation, esto sería una curva ideal de contango. Y aquí vemos la curva actual de precios del VIX. ¿Alguien detecta alguna ineficiencia? ¿En qué vencimientos detectáis alguna ineficiencia? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien se atreve? Julio-agosto, dice Mowinkel. Julio-agosto, vale, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se atreva? Incluso con 3 vencimientos. ¿Alguien se atreve con 3 vencimientos? Que digas... Y septiembre, añade Vale, perfecto. Mowinkel. Muy bien, muy bien. Vale. Vemos cómo el vencimiento de agosto está ligeramente más bajo que los vencimientos de julio y de septiembre. Eso nos puede indicar, que no sea una recomendación particular de inversión, que el futuro de agosto vaya a subir y los futuros de julio y de septiembre bajar. Entonces ahí tenemos una primera relación solamente a un ojo vista. También podríamos encontrar esa ineficiencia un poco menos acentuada en mayo, ¿vale? Entre abril, mayo y junio, ¿vale? Y podría haber una distorsión. Y luego podemos ver cómo julio también puede estar sobre reaccionado con respecto a junio y agosto, ¿vale? Entonces estos sistemas precisamente hacen o buscan lo que os acabo de decir, aprovechar dos vencimientos y aprovechar los movimientos de esa curva, ¿vale? Aquí podemos ver la curva actual del petróleo. El petróleo obviamente, vamos a bajar, no sé si lo seguís, pero tiene una bajada increíble. Entonces aquí vemos como la curva está bastante invertida, ¿vale? Entonces, bueno, habría que ordenarla. Con lo cual, lo que os trato de trasladar es que este backwardation, este contango puro, no se, o sea, se da en los libros, ¿vale? Lo habitual es ver cosas parecidas a estas y cosas parecidas a lo que vemos en esta diapo, ¿vale? En la que las ineficiencias pues, son más acentuadas y nos da oportunidades de entrada al mercado, puede dar oportunidades de entrada al mercado. Veamos qué podemos hacer en esta curva o en estas curvas, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es una calendar. Entonces, podemos abrir una Bull Spread Calendar, que es comprar el mes cercano y vender el mes lejano, ¿vale? También podríamos hacer una Bear Spread Calendar, que es vender el mes cercano y comprar el mes más lejano. Esto era lo que proponía JM, bueno, una de las personas que dijo julio-agosto, ¿vale? Podríamos hacer algo parecido a esto y tratar de aprovechar esa diferencia. Bien, lo que os acabo de contar, que parece una tontería, fijaos la curva de equity que propone Jonathan Kingley en su blog, ¿vale? Está formada por 1800 operaciones y está basada en Trading VIX Derivatives de Russell Rhodes, que es un grandísimo autor. Yo he leído, este no me lo he leído, pero he leído su libro anterior de Weeklies y es un tío que merece mucho la pena seguirle.
Y bueno, pues fijaos algo tan sencillo como puede ser implementado y ser algo tan potente, ¿vale? Entonces, no dejéis de pinchar, leeros el artículo y ver las estadísticas que marean, ¿vale? Marean bastante. Bien, también podríamos hacer una butterfly, ¿vale? Podríamos, pues lo que os he dicho antes, utilizar los 3 vencimientos para, pues eso, para aprovechar la diferencia. Cuando vamos complicando los spreads, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que vamos aumentando las comisiones. Entonces, los movimientos del mercado tienen que ser más aberrantes o mayores para conseguir un mayor diferencial y así poder ganar más dinero, ¿vale? Bien, vamos a los spreads intermarket. Bien, pues vamos a pasar a una serie de spreads más complejos. En ellos la imaginación es el límite. Existen miles de posibles combinaciones, ya que podemos combinar componentes y vencimientos, ¿vale? Podemos combinar todo tipo de activos, todo tipo de vencimientos. Voy a repasar algunas de las combinaciones más nombradas, ¿vale? Las que se producen en dos futuros altamente relacionados o del mismo sector, por ejemplo, Nasdaq SP, Nasdaq Russell, Nasdaq Mini Dow, ¿vale? Crudo con todos sus componentes, heating oil, yo qué sé, gasoil, RBOB gasoline, ¿vale? La gasolina americana, también el crudo ligero americano contra el Brent europeo. Bueno, aquí hay muchos, pero siempre tienen que estar altísimamente relacionados, ¿vale? Me dicen, puede ser, puede ser, me dice J que no sería más 1, 2, más 1, sí, 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 puede ser un error, sí, sí, para equilibrar, ¿vale? Sí, tiene que ser más 1, menos 2, más 1, sí, lo corregiré, ¿vale? Y bueno, que los materiales ya, ya va así, pero bueno, lo que dice es que aquí, ¿vale? Sería menos 2, me he equivocado, ¿vale? Sería menos 2 y más 2 para equilibrar las patas y para tener dos futuros de un lado y uno del otro, ¿vale? También podría haber spreads de 4 patas, o sea, podría haber más complicación, no lo he querido complicar, ¿vale? Bueno, tenemos spreads clásicos como el Gold to Silver Ratio. Realmente este tipo, o sea, este spread, pues es que para mí el oro se utiliza, es un depósito de valor, se utiliza para otras cosas, la plata tiene unas utilizaciones en la industria distintas. Bueno, o sea, son clásicos, pero realmente pues yo no le veo tanto sentido, sinceramente, ¿no? Entonces son seguidos y hay gente que opina que pueden dar lugar a cosas magníficas, pero vamos, que yo no le veo ningún tipo de relación ni nada que se le parezca, ¿vale? Pero son clásicos. Bien, también hay spreads que simulan componentes de una fórmula, y digo simulan porque realmente a veces no se obtienen los mismos componentes, pero bueno, el soybean crush, que es comprar soja y vender aceite de soja y carne de soja. Ahí está el crush margin, que es el soybean meal, un 80%, soybean oil. Vale, bueno, pues hay distintos porcentajes de lo que se obtiene, depende de la cosecha, depende del momento, depende de muchas cosas. Pero bueno, es un spread clásico y bastante seguido. Otro que nosotros seguimos bastante es el oil crack spread, que es comprar crudo y vender sus derivados o vender crudo y comprar sus distintos componentes. Recordemos que cuando coges crudo y lo metes en una torre de destilado, pues lo primero que salen son lo más ligero y van decantando hasta obtener pues parafinas y cosas más densas, ¿no? Fuel óleo, etcétera. Entonces lo primero que sale es gasóleo de jet fuel, luego gasolina, luego gasóleos, luego fuel óleos y luego lo que queda es parafina, que se utiliza para otros distintos usos en la industria, sobre todo el plástico y para la elaboración de distintos tipos de plástico y en la industria química. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ratio, lo he sacado de la Wikipedia, 3-2-1, ¿vale? Crack spread, pues 2 de crudo, salen 2 de gasolina, 1 de gasolina. Bueno, ¿esto es siempre igual? No, no siempre es igual. ¿En todas las refinerías son iguales? No, no son siempre igual. Pero sí es seguido, ¿vale? Sí se suele seguir, sobre todo estos dos, por ser tan importantes en toda la industria mundial.
Vale. Otro enfoque muy importante es que el que suma acciones o ETFs contra futuros. Pondré dos ejemplos, uno de acciones de empresas de oro contra empresas de futuro del oro, ¿vale? Otro, una cesta de acciones del S&P contra el propio S&P, 500 en este caso, el E-mini S&P. Si os ocurren más ejemplos de tipos de spread intermarket, o sea, que sean muy sonados, muy clásicos. Bien, tenemos aquí Santander BVA, si es el típico, sí. En España Santander BVA es muy seguido. Intra XX Main versus Eurostoxx 50, yo es que no, vamos, el Intrax Main no lo conocía. A ver, no he hablado bueno, esto tiene derivadas, bueno, el VIX, o sea, VIX europeo contra VIX americano. Sí, bueno, el cálculo de volatilidad. Por ejemplo, tengo oro-cobre, sí, por la relación, a ver, en las minas, esto tiene mucho sentido, ¿vale? Porque en las minas de oro se extrae cobre, entonces hay más cobre que oro. Entonces sí es cierto que hay una relación altísima entre el oro y el cobre. ¿Vale? CDS de empresas europeas versus Eurostoxx, muy buena relación. Nadie me ha nombrado los bonos, hay una relación y hay curvas de Fed Funds contra... es increíble, ¿no? El mundo de los bonos. Se busca muchísimo esto, ¿no? Se busca muchísimo la relación entre los vencimientos de los bonos y maduraciones. Bueno, es increíble cómo se utilizan y además con unos apalancamientos increíbles, ¿no? Y están hablando aquí, está hablando Javier en concreto, que se busca correlación o cointegración, ¿vale? De pares. A ver, es una parte en la que luego iba a explicaros, ¿vale? Porque en el ejemplo que os traigo hay un umbral de correlación. A ver, el tema fundamental que debemos conocer sobre la correlación de dos series temporales es que no entraña causalidad. Es decir, que dos series temporales hayan estado relacionadas y tengan una alta correlación, ¿vale? No significa que esa correlación vaya a continuar a lo largo del tiempo. Entonces, puede haber un problema ahí, ¿vale? Luego, la cointegración. La cointegración, que no quería entrar tampoco porque es matemática más compleja, pero sí es cierto que forma parte del día a día de los spreads. Sí, cuando dos series están cointegradas, su relación está fijada y parece que hay una serie causal de una contra la otra. Pero el problema de la cointegración es que se puede romper. Entonces, ¿podemos hallar unos márgenes de cointegración para hacerlo? Sí, ¿vale? Sí. Entonces, pero bueno, lo hablaré, vamos, como os he dicho, yo espero el año que viene poder avanzaros un poco más este tema y quería traer matemática más compleja y probar este tipo de cosas, es decir, probar correlación, probar cointegración, ver distintos enfoques de cointegración, etcétera, ¿vale? Sí, me dicen por aquí otro ejemplo, puede ser el grano contra diversos meses del vencimiento. Sí, a ver, luego si queréis os repaso distintas estrategias con los libros que os voy a traer, ¿vale? Porque os he traído un poco de bibliografía recomendada para ver distintas cosas que se hacen muy interesantes con este tipo de spreads de commodities. Vale, continúo, Javier, luego te contesto. Bien, a mayor abundamiento, os he puesto una página del CME Group, ¿vale? En la que están todos, bueno, hay tropecientos mil spreads, ¿vale? Como veis aquí ya directamente están la Butterfly, Double Butterfly, o sea, podríamos incluso y estos son símbolos que cotizan. Entonces, si lanzamos contra este activo, estaríamos comprando y vendiendo un vencimiento, vendiendo, ¿sabes? En plan, podríamos hacer spreads de varias patas con un solo activo, cosa que es magnífico, ¿no? Entonces, bueno, os lo he puesto para que sigáis andando y lo veamos con más profundidad más adelante. Bien, el enfoque es de operativa, pero con un ejemplo práctico. Bien, vamos a pasar a la mejor parte de la ponencia, en la que veremos un enfoque práctico de lo que hemos visto anteriormente. Os voy a presentar un modelo completo que incluye un backtester
y que resuelva algunos de los problemas. No todos, como se ha avanzado anteriormente en la ponencia, porque este modelo no permite una optimización o no permite una optimización fácil de los parámetros. El modelo propuesto emplea los nuevos futuros micro, MES y MNQ el micro del Nasdaq, con tracciones para tratar de aprovechar momentos en que ambos difieren y para aprovechar estos momentos tratando de sacar dinero de esa corrección. El modelo original que os traigo no es ni más ni menos que de un antiguo conocido nuestro, de Perry Kaufman, ¿vale? Que en un magnífico artículo de Stock and Commodities, en el volumen 39, páginas 14 a 18, pues nos trae un sistema market neutral que yo he mejorado y ayudado a traer, ¿vale? Bien, pasaremos a los backtesters, a ver los backtests, ¿vale? De cada un activo comentado en el artículo. Vamos a ver Tesla, Wells Fargo, Pfizer, ¿vale? Recordemos que este backtest no tiene comisiones y que no es una recomendación de inversión, ¿vale? Es simplemente un punto de partida que deberéis emplear en vuestra propia operativa o para ganar RoboTrader, que nunca se sabe, ¿vale? Si el próximo ganador de RoboTrader va a ser empleando spreads, ¿vale? No se ha optimizado y no se han buscado los mejores parámetros, se ha dimensionado a un contrato de micro y su equivalente a la acción, ¿vale? Realmente este backtester que os traigo es una superación porque siendo ciudadano europeo no puedes comprar SPY o QQQ, ¿vale? Que son los ETFs que propone en su artículo, con lo cual con esto podría resolver parte del problema, ¿no? de la operativa en este tipo de activos. Bien, el espacio de trabajo y los trades quedan como se indica a continuación, ¿vale? En el primer data, bueno, esto ha sido empleando TradeStation. La primera data está la acción, en este caso Tesla, en base diaria, desde 2019. La segunda data tenemos el continuo del mes, pero solamente con el horario de mercado PIT, porque así para coincidir con el horario de acciones. Y en la tercera tendríamos el micro del Nasdaq, ¿vale? Cuando carguemos, os doy el código original y os doy el modificado mío que ahora veremos y repasaremos juntos, ¿vale? Cuando lo pongáis y le deis a visualizar el backtest, os va a salir lo que viene a la derecha, es decir, la curva de equity que sale es la de la derecha, pero realmente es solamente una de las patas claro, porque es la pata que sale en Tesla, no el conjunto de las dos patas. Entonces, lo que ha hecho el autor es currarse un backtester que ahora veremos y extraerlo, como veremos, y nos da un formato que es este, ¿vale? Es decir, nos da el día, nos da el cierre, nos da el precio de cada uno, nos va dando la correlación, porque analiza correlaciones, ahora veremos las reglas del sistema, nos dice si hubo gap, cuánto gap, qué posición hubo en uno, ¿sabes? En plan, la verdad es que está muy bien. Y claro, obviamente el index position es 1, porque estamos comprando un micro, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que he hecho es coger su código original, cambiar posicionamiento y bueno, veremos a ver un poco modificaciones que he hecho, que tampoco han sido muchas. No quería tocar mucho la labor de un maestro. Bien, voy a ir al artículo para repasar las reglas y que veamos, bueno, Perry Kaufman comienza diciendo que muchas veces no sabemos a quién seguir en cuanto a las noticias de un determinado mercado, ¿no? Entonces, no sabemos qué tipo de noticias seguir, qué tipo de noticias no seguir. Entonces, que bueno, que no sabemos cuando una acción diverge mucho de un índice, qué es lo que está verdaderamente pasando, ¿no? Entonces, la mejor manera, bueno, podríamos ganar dinero con este advice, con este consejo que te dan los expertos. Bueno, pues él dice que no tanto, ¿vale? Entonces, lo que establece es una regla o una estrategia en la que con esta serie de reglas que pasaré a continuación a decir, que son sencillas pero que me parecen muy potentes, pues él consigue unos rendimientos más que loables para ser un artículo de público, ¿no? Entonces, lo primero que dice es
que buscaremos una acción, esto es muy importante, que tenga una good activity and some volatility, es decir, busca acciones buenas y con una volatilidad determinada, con un umbral de volatilidad más o menos alto, ¿vale? O medio alto. Claro, aquí anchas Castilla, más de 11.000 y pico acciones, con lo cual podemos jugar a lo que queramos, ¿no? Personalmente, buscar, o sea, en plan, yo en los modelos que he empleado y en las aproximaciones que he hecho en su operativa, he buscado siempre blue chips, ¿vale? Y he buscado, pues lo que os decía, volatilidad media alta, ¿vale? Sí, preguntan si se graba y será colgado en el... Sí, va a estar colgado en YouTube, en el canal de RoboTrader World, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo segundo que vamos a hacer es buscar que el precio haga un jump, un salto de más del 5%. Veremos que él en su código original pone un salto de un 3%. Yo lo he mantenido, ¿vale? El parámetro que él da. Y entonces, a partir de ahí busca una serie de reglas. Entonces, lo primero que hace es buscar la correlación entre el activo y el SPY, en nuestro caso el mes, y el Nasdaq, entre 40 o entre 20 o 40 días. Esto es una ventana, es un parámetro. Elige el mercado que más correlación tiene y busca una correlación por encima del 0,50. Ambos, o sea, si nuestro activo forma parte de un índice, pues si forma parte de un índice va a tener una correlación superior, ¿vale? O sea, buscar una correlación de 0,5, pues es que siempre va a tener por encima. O sea, cualquier acción va a tener un 0,60 de correlación. Yo subiría este umbral, ¿vale? Lo subiría un poco. Pero bueno, que es un punto de partida, ¿vale? If the condition satisfied, the stock is greater than the index. Vale, bueno, aquí lo que hace son las condiciones de entrada, ¿vale? Si la acción es mayor que el índice, pues entonces entraremos cortos en la acción y compraremos el índice. Y viceversa al contrario, ¿vale? Cerraremos el gap, y esto sí es bastante importante, cuando caiga a la mitad del gap. Esto para mí sería un parámetro, que es la salida, que es bastante importante, lo deja fijo, ¿vale? Y bueno, pues es bastante interesante. Además, lo más interesante de esto es que te da el código entero, ¿vale? Fijaos, no es un código sencillo, ahora lo repasaremos los bloques, no voy a entrar en profundidad a codificarlo, pero sí, bueno, para que veamos un poco cuál es su aproximación y cómo lo hace. Entonces luego repasa este tipo de, vamos, su propio sistema en distintos activos, ¿vale? Este sería un poco el profesor Tesla, ¿vale? Y bueno, long trades, short trades, o sea, lo va haciéndolo. Vamos, nos indica la estadísca. Esto me gusta mucho de sus artículos, que siempre van con distintas estadísticas, que para mí ya son majas, ¿vale? A partir de un punto de partida de un profit factor de 1,50, pues es magnífico, ¿vale? Y bueno, tiene unos drawdowns, bueno, no digamos, vamos, es un 30% sobre 1.000 euros, pero bueno, que se pueden mejorar, obviamente, y se puede intentar mejorar, incluyendo algunas mejoras que luego os diré, de mi propio cuño y de haber leído otros libros suyos, ¿vale? Pero bueno, es un punto de partida, me parece maravilloso, ¿vale? Lo que me llama un poco la atención es el percent profitable. Estos sistemas, con carácter general, tienen un alto porcentaje de acierto. Y eso es algo que no se ve reflejado en este backtest y que me llamó la atención de primeras. En los sistemas de spread solemos tener un índice alto de porcentaje de acierto, ¿vale? Yo en las pruebas que he hecho con su propio código me he encontrado con un índice superior de acierto, pero no sé dónde saca él esto, ¿vale? Luego también lo prueba en Wells Fargo, ¿vale? Y también lo prueba en Pfizer. Fijaos el total profit loss y el total profit loss. O sea, estamos ante equities estables y crecientes, que fue otra de las cosas que me gustaron. Estamos ante profit factors iniciales majos, ¿vale? Y bueno, resume un poco todo y lo tiene vamos, y te muestra backtesting. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que he dicho?
y sobre lo que os acabo de mostrar, ahora vamos a entrar en el código. Pero sobre la idea inicial del sistema, la idea inicial de un prototipo de market neutral que aprovecha unas pequeñas divergencias que se producen entre un activo, pues puede ser por una noticia, puede ser, yo qué sé, un resultado. Aquí no distinguimos entre qué está pasando, ¿vale? Pero sabemos que pasa algo, porque se han movido de manera distinta y eso provoca pues que hay una ineficiencia que podemos intentar aprovechar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues continúo. Voy a hacer un pelín más grande. Vale, pues Kaufman comienza por un tema formal de colores, ¿vale? Este sería su cabecera inicial. Yo he introducido este pequeño comentario, ¿vale? Diciendo, pues, un código por mí modificado, ¿vale? Para RoboTrade 2023. Tiene fines educativos, no es una recomendación particular de inversión y no opere este sistema, ¿vale? Luego, cuando he estado con dos comillas, quiere decir que está comentado, ¿vale? Period es igual a look back correlation, o sea, es decir, el periodo que utilicemos aquí será conforme veamos la correlación. Y luego introduce una cosa que yo creo que la puso, pero luego no la utilizó, que quería meter una línea de tendencia, ¿vale? O sea, ya está anticipando o ya me está diciendo, ¿ves? Using trendline, price using crossing trendline. O sea, ya estaba metiendo alguna modificación que puede ser interesante, ¿vale? Esto es una pista. O sea, yo creo que es algo de código que se quedó que nos puede dar, pues eso, alguna pistilla de por dónde iban a ir los tiros, ¿vale? Luego tendríamos los parámetros con un periodo de 40 barras atrás para ver pues la correlación y distintas cosas. Minimum correlation es la correlación mínima entre los activos. Como os he dicho, a mí me gustaría ver más correlación, pero bueno. Min jump es el salto mínimo, que él fija en un 3%. Claro, podríamos ir hasta un 7, un 8. Claro, saltos más grandes es complejo, ¿no? Y ojo, y un salto demasiado grande, yo incluso lo filtraría en contra. Y ya os voy dando pistas de distintos tipos de sistemas y distintas cosas que me he encontrado, ¿no? Es decir, un salto relativamente moderado o mediano puede ser interesante, pero un salto demasiado grande puede que no sea interesante, porque a lo mejor no revierta la media con tanta facilidad, ¿vale? Luego, print detail, esto si lo ponemos en true, nos generará un archivo que es parecido a este, en el que nos extrae toda la data, ¿vale? Y nosotros ya aquí podemos seleccionar las columnas y sacar ratios. Espera, podemos sacar, vamos a insertar un gráfico rápido. Y podemos, pues oye, ver, este en concreto es el de Tesla, ¿vale? Y luego, pues, este es el gráfico que os he pasado, ¿vale? Que luego veremos los resultados. Y aquí, bueno, pues tenemos todo, los datos y podemos corroborar lo que está sacando, ¿no? Aquí estarían las variables, nombra todas las variables que emplea y lo primero que hace son los retornos. Luego hace el test de correlaciones, que está muy bien hecho porque utiliza retornos, ¿vale? Esto parece una chorrada, pero no lo es, ¿vale? La correlación de los retornos. La primera vela inicializa una serie de variables y a partir de aquí ya va entrando, ¿vale? Primero mete las salidas y posteriormente mete las entradas, ¿ves? Exit, exit, ¿vale? Y new trade sell short y new trade buy. Esta es la que yo creo que es la manera correcta de programación. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos un sistema y primero ponemos las entradas y luego ponemos las salidas, si hay una interrupción del código más abajo, nunca saldremos, ¿vale? Entonces la manera, o sea, la que yo creo que sería la mejor manera correcta de programar un sistema es la que hace
en este caso, ¿vale? Que vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por una entrada. Lo primero que hace, si no estamos en mercado, mira la correlación, mira si hay un umbral de correlación suficiente y entonces coge el gap, ¿vale? Si gap es mayor que el gap que le hemos dicho, inicializa una serie de parámetros, ¿vale? Aquí en size, si veis, claro, index size lo he puesto a 1. Podríamos haber dimensionado por volatilidad, como decía Unai, y coger, yo qué sé, 1 millón de euros en micros y 1 millón de euros en la acción. Se podría hacer y es un enfoque válido, ¿vale? Pero por economía de tiempo y porque muchas veces nuestro dinero es finito y limitado, lo que he hecho ha sido es coger el close de un determinado, o sea, dimensionar la acción conforme al cierre del activo, ¿vale? Multiplicado por el Big Point Value, es decir, lo que vale el activo, y el index size dejarlo a 1. Y aquí sería lo contrario, ¿vale? Y luego la salida, si gap mayor que min jump, mesh correlation, no sé, espera, perdona, esta era otra entrada. Las salidas, si market position mayor a 1, es decir, estamos largos en el mercado, exit gap, ¿vale? Aquí lo dice, ¿ves? Gap entre 2, lo divide. Aquí yo le pondría un parámetro, o sea, esto yo lo optimizaría para coger distinta sensibilidad en la salida. ¿Ves? Aquí then use MNQ, then gap, no sé cuántos. Entonces aquí ya ves sell all shares this bar on close. Aquí está saliendo. Y aquí está void to cover, ¿vale? Está haciendo lo contrario. Entonces aquí tendríamos la salida en este caso de largos y en este caso de cortos. ¿Vale? Bien, una vez que hemos hecho las salidas de largos y de cortos, viene lo que a mí me parece brutal, que es que sea programado un backtester. ¿Vale? Entonces, claro, tú entre el pecho y espalda coges y dices, vale, pues ahora es cuando marque un positivo mayor a 0, no sé qué, entonces te vas cogiendo los distintos puntos de entrada, puntos de salida, y obtienes una serie de datos, ¿vale? Esto es obtención de datos, que luego imprimes en un fichero. Entonces, if print detail, es decir, si print detail, que era el parámetro que teníamos que inicializar a true, ¿ves? Aquí, o sea, print detail lo pones en true, en el programa te hace un archivo en el que dice if current bar es igual a 1, te imprime la cabecera, ¿vale? Esta sería la cabecera, y luego te imprime en todo el fichero en donde le digamos, yo he cogido el desktop, ¿vale? Y lo he llamado fade upgrades, te va cogiendo los distintos datos, el close of data 2, el close of data 3, ¿veis? La correlación, si ha utilizado uno, si ha utilizado el MES, si ha utilizado el MNQ, el Nasdaq, el gap que utiliza, el market position por size, ya os digo, va imprimiendo todo en el archivo hasta obtener, pues oye, una relación de datos que van teniendo una fiabilidad vela a vela que me parece bastante buena, ¿vale? Y me parece bastante aproximada a la realidad. ¿Que no contempla deslizamiento? No contempla deslizamiento. ¿Que no contemplamos comisiones? No contemplamos comisiones. Pero es un punto de partida maravilloso que ya tenéis para seguir indagando y seguir profundizando en el tema, ¿vale? Entonces, bueno, veamos Tesla. Esta sería la curva desde 2021, ¿vale? De Tesla, los backtests, si eran 3 años, 2 años, 2021. Este sería Wells Fargo, ¿vale? Y este sería en Pfizer. La curva de Pfizer, la verdad es que me ha parecido demasiado buena para creérmela. Habría que revisar un poco. Pero bueno, como tenéis código y los materiales, ¿vale? Y os podéis descargar los materiales si no los habéis tenido, pues bueno, que sepáis que lo podéis comprobar vosotros mismos, ¿vale? Dentro de los materiales os incluyo también los 3 backtesters que me han salido para que podáis, pues eso, corroborar, ver, distinguir datos, a ver si hay algún problema de cálculo. Yo la verdad me parece una aproximación magnífica y me parece un artículo brillante. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo, sobre lo que hace? ¿Vale? Si yo tuviera que
si yo tuviera que hacer esto, o este tipo de aproximaciones, le incluiría un poco más de matemática. Incluiría, quizás miraría mejor el ratio de uno al otro, o sea, no lo miraría conforme a la diferencia porcentual, a lo mejor haría alguna diferencia, miraría diferencia de estocásticos, hay otras maneras de ver una diferencia de RSIs, por ejemplo, también puede ser un punto de vista muy bueno, para ver valores relativos, no tanto porcentajes, ¿vale? Porque a lo mejor una acción quiere decir mucho, entonces, bueno. En la salida yo le metería un parámetro, dimensionamiento puede ser mejorable. Bueno, me preguntan por aquí, ¿cómo ve operar el residuo de la regresión lineal entre ambos activos? Bueno, ¿cómo ves operar el residuo de la regresión lineal entre de ambos activos? Bueno, puede estar bien, ¿vale? Pero que en mi experiencia o cuando llevo bastante tiempo en esto viendo este tipo de cosas, lo que suele pasar es que si coges dos activos altamente correlacionados o con una relación bastante estrecha, todo lo que operes va a ser magnífico. Y si coges dos cosas que no se parece, o sea, si coges un huevo y una castaña, pues la recta pues no es muy buena, ¿vale? Entonces lo importante para mí en este tipo de activos es la relación, obviamente, ¿vale? Tener claro el punto en el que ya deja de ser rentable y deja de ser un sistema y se rompe, ¿vale? Y bueno, dimensionamiento, lo que hemos dicho antes, en plan para no pillarte los dedos y no quebrar, obviamente es otra de las cosas importantes de estos sistemas. La diferencia entre los dos, que tampoco tiene que ser ultra estrecha, porque entonces no habría diferencia, y tampoco tiene que ser muy diferente, es decir, tiene que haber una correlación o un índice de relación en torno a un 70-60%, ¿vale? Porque si coges dos cosas que se parecen mucho, al final no divergen nada o la divergencia es muy pequeña, ¿no? Y ya está. Entonces, ojo, y que tenga sentido el modelo. O sea, no podemos comparar, que era uno de los ejemplos, se analizaron correlaciones, lo más correlacionado con el SP creo que era la mantequilla de no sé qué país, ¿no? Entonces eso no tiene sentido, o sea, tiene que tener sentido lo que estamos operando. El artículo que os traigo, bueno, se soporta en código, ¿vale? Y aquí os he detallado el sistema. ¿El artículo que os traigo tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Que yo a lo mejor miraría el spread de determinada manera? Pues sí, o la entrada de determinada manera, pues sí. La ventaja de este spread con respecto al de dos acciones es que, bueno, pues una pata no te quiebra, ¿vale? Entonces me gustan más los spreads entre un activo y un ETF o un activo y un futuro que dos acciones, ¿vale? Porque las dos acciones o una de las dos patas, o sea, tienes el doble de posibilidades de que una te quiebre. Entonces, bueno, que si puedo explicar la relación causal para coger estas tres acciones. Me pregunta Javier, realmente no he... O sea, no hay una relación causal, las he cogido porque él las coge en su artículo y lo que quiero ver es si siguen tirando para arriba, como él indica, ¿vale? Entonces, realmente no hay una relación causal, simplemente las he cogido porque las pone de ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿que cómo veo operar el residuo de la regresión lineal entre ambos activos? Lo veo perfecto, seguro que te sale una curva magnífica. El problema es luego cómo operarlo, ¿vale? Entonces ahí es donde está la gracia, en cómo configurar el sistema, en qué conjunto de reglas vas a emplear, en qué filtros vas a emplear, en si realmente vas a meter un coeficiente de correlación, vas a meter un coeficiente de Spearman, cómo vas a medir esa cointegración. Ahí es donde está la gracia de este tipo de sistemas. Hay páginas que directamente te dan la cointegración y te dice qué pares están cointegrados de acciones. O sea, de esto hay muchísima literatura y muchísimo que hablar. Bueno, descargar materiales, bien, bibliografía básica, ¿vale? Bien, y aquí vamos a ver distintos enfoques. Luego veremos gente muy buena de esto, ¿vale? Que hay gente coetánea nuestra que emplea esto en su día a día de una manera brillante. Entonces, bueno, los últimos dos libros que me he leído son Commodity Spread Trading, Disfruta la estacionalidad,
y Commodities Spread Trading, bueno, el correcto método de análisis, ¿vale? Bueno, son dos libros que están un poco mal traducidos del italiano, ¿vale? Son de David Carley, los podéis encontrar en Amazon. Yo creo que resume un poco lo que es tradicional o la operativa tradicional de Commodity Spread Trading, que emplea, y aquí respondo a una pregunta que me ha hecho anteriormente, con lo del wet, hay una relación natural de los mercados o del movimiento de ciertos mercados con respecto pues eso, a lo que subyace. Y pongo un ejemplo práctico. En verano, cuando hay una cosecha, lo normal es que haya mucha cantidad de producto. Entonces, al haber mucha cantidad de un producto, ¿vale? Que se recoge, pues la soja, la avena, etcétera, ¿qué hace el precio? Pues suele bajar, ¿vale? Y en invierno, cuando no se cultiva la avena o no se cultiva determinado spread, pues hay escasez. Entonces, si hay escasez, ¿qué suele hacer? El precio subir, ¿vale? Entonces, el enfoque tradicional es buscar estas estacionalidades teóricas, ¿vale? Cuidado con las estacionalidades teóricas para tratar de aprovechar un poco esta relación. Entonces, estos dos libros revisan un poco esto, traen herramientas y me parece interesante traerlos por el precio que cuestan. Me parece interesante que vamos, leerlos. Ya os digo, están fatal traducidos, pero fatal. Y nada, pues es un primer enfoque, ¿vale? Y un enfoque actual, porque estos libros yo creo que tienen 2 años, 1 año y pico, y las herramientas que traen son herramientas actuales, ¿vale? Otro de los libros, bueno, antes de los libros tengo una pregunta de Rafa. ¿Cómo obtienes los datos de los spreads del CME que he comentado antes? Vale. Ese es uno de los problemas, ¿vale? Que ponía de las desventajas, es la obtención de datos o la generación de datos para hacer backtesting, ¿vale? Como no tienes, o sea, tienes que saber, la manera correcta sería ir al mercado, pagar esos datos, ¿vale? En algún data vendor y hacer backtesting con ello. Aún así, yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque hay vencimientos que no puedes operar más. Imagínate, vencimiento trimestral de 2 futuros. Pues tú a lo mejor solamente puedes operar 1 mes y medio, porque solo tienen volumen 1 mes y medio. Entonces tienes que componerte tú esa serie temporal, descargándote los datos y uniéndolos y dividiéndolos en los datos que puedes hacer. Y ojo, y poniéndote fechas en el backtest, o sea, cuando lo vas programando, cuándo tienes que salir de ese backtest. ¿Vale? O sea que esto tiene bastante tralla, la composición histórica de estos backtests. Bien, continúo la ponencia con la bibliografía básica. El que para mí es fundamental es este libro, Alpha Trading, Profitable Strategies that Remove Directional Risk, de Kaufman, que está escrito después del 2008 para tratar de mitigar un poco la caída de 2008, y es un libro brillante, maravilloso, en el que él repasa y da un Excel con todos los backtesting que va haciendo y realmente no tiene, vamos, o sea, es increíble la cantidad de sistemas que aporta. El ejemplo que os he puesto del oro contra el futuro del oro, aquí viene hecho, contra ETFs, bueno, es una delicia de libro y bueno, o sea, os animo a empezar por aquí, empezar por este para ver todos los enfoques y luego ya ir centrándonos en uno o en otro, ¿no? Y me parece un libro magnífico, aborda el problema que os he dicho antes del punto de entrada o el cálculo, establece lo hace con diferencias estocásticos, le mete un indicador para intentar mitigar esa diferencia. Realmente merece mucho la pena el enfoque y cómo lo dice. Y además te da los excels de cálculo, con lo cual sabemos qué hace y cómo lo hace, ¿no? Bueno, el otro, os traigo el típico libro del Jurásico, que es Technical Commodity Trading, by Everett Beckner. Este libro, pues me tuve que hacer con él porque es un libro incunable de estos del trading de hace miles de años y me parece el enfoque correcto de cómo operar los spreads tradicionales que hace todo el mundo, ¿vale? Es decir, trigo de invierno contra trigo de verano,
Feder-Cattle de junio contra Feder-Cattle de otro mes, ¿vale? Ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que hace al principio es te dice su rendimiento, te expone su rendimiento, el que ha tenido con su operativa, y va haciendo una serie de sistemas de trading, pero sobre las curvas que él se compone, obviamente, contra las curvas de equity de esos activos a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros supiéramos que un determinado par, un determinado spread tiene una direccionalidad bajista, lo que trataríamos es de buscar un sistema con direccionalidad bajista. Y bueno, pues solo hay que leer el libro, es una maravilla, ¿vale? Para entender su enfoque, que a él le produjo teóricamente un grandísimo resultado, ¿no? Os animo a intentar encontrarlo, a mí me costó bastante, pero realmente merece mucho la pena. Y luego otro de los libros clásicos, ¿vale? Es Futures Pre-Trading, The Complete Guide, ¿vale? Guide de Courtney D. Smith, la de no sé de qué viene. Y bueno, pues es el típico libro clásico para entender los spreads, para buscar esas estacionalidades y que bueno, que nos puede traer algo, pues algo interesante a nuestra operativa. Si os ocurre alguno más o alguien quiere aportar luz o a alguien le parece algún libro fundamental sobre el tema que quiera poner encima de la mesa y quede para la posteridad. Vale. Tengo una pregunta anterior que es un poco de fundamentales. Dice, ¿es verdad que los derivados son los que mueven el subyacente o es ficción? Bueno, a ver, realmente muchas veces lo que ves que mueve el mercado son los mercados más evolucionados, ¿vale? No lo he traído, pero en los COTS, en el Commitment of Trading, que son las estadísticas que tienen que sacar los profesionales del mercado, hay una parte para el spreading, para los spreads. Eso quiere decir que los profesionales están haciendo spreads contra un lado o contra el otro. Entonces, muchas veces esa relación entre uno y otro es la que explica el movimiento del mercado. Y luego, otra de las cosas interesantes también que sepamos es que las opciones muchas veces mueven el subyacente, ¿vale? Si hay una determinada presión o este tipo de activos son mercados mucho más evolucionados, son mercados llevados por profesionales, con lo cual sí, por supuesto, Nes, que los derivados son lo que mueven el subyacente muchas veces, ¿vale? Y no es ninguna ficción, lo ves realmente. Vale, continúo. Pensamientos finales. Bien, el mundo de los spreads de futuros es muy extenso y apasionante. Hay hedge funds enteros dedicados a hacer este tipo de operativa con un alto éxito y esto se puede complicar hasta infinito. Y no he metido la complicada matemática que suele llevar aparejada, pues bueno, no lo he metido porque no era objeto de esta ponencia, aunque el año que viene, si Dios me da fuerza y salud, seguiré esta parte de la ponencia andando la operativa, ¿vale? O sea, el año que viene querría abordar la matemática más compleja, poner más ejemplos y profundizar un poco en distintos modelos, ¿vale? Este año solamente os he traído uno, es un poco una introducción, el año que viene espero poder traeros más tipos de spreads y cosas mucho más divertidas. Bien, os animo a adentraros en este mundo, construid vuestros spreads, desafiad lo establecido y estoy convencido y seguro de que venceréis o por lo menos os lo pasaréis bien. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización de RoboTrader, Eduardo, a su equipo, al equipo de OQM y a la Universidad Politécnica por estar hoy aquí. También quiero dar las gracias a la labor de Gregory Platzintar. Es una voz más que autorizada en el mundo de los spreads. Ni qué decir tiene que el fondo que estuvo gestionando brillantemente hasta que le dejaron tuvo un rendimiento magnífico, ¿vale? Y es un magnífico gestor de spreads. Luego Antonio, no voy a decir su nombre,
pues no voy a decir su apellido, perdón, he dicho su nombre. Es una persona magnífica y vive profesionalmente de operar spreads y es una de las personas que me impulsó a entrar en este mundo y le debo mucho conocimiento y le doy las gracias por su amistad y por haberme acompañado pues eso, los últimos días y despidiéndome a mi madre, y le mando un abrazo enorme. Y por supuesto a mis dos compañeros de batalla, Roberto Marcos y Unai Caro, que bueno, que se unirá al proyecto nuestro de gestora en breve y al que le mando un abrazo enorme. Os vuelvo a dar el enlace a los materiales y os digo dónde seguirme y muchas gracias por esta ponencia. Muy bien, Jesús, muy interesante. Y Javier te lo dice también, muy interesante, como siempre, Muchas por la gracias, Javier, magistral. muchas gracias. Y nada, turno de preguntas o de debate, si alguien quiere empezar. Te están felicitando por todos los lados. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias. La A ver Gloria cuándo... le toca el lunes también. Ah, muy bien. Estaremos por ahí. A ver si puedo unirme. Pues es que tengo las tardes muy fastidiadas. ¿Alguna pregunta en concreto sobre esto, chicos? Sí, Luigi, por supuesto. Escríbeme. Sí, sí. Muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros. A ver, ¿alguien ha abierto el micrófono? Javier González, si quieres decir algo. Sí, buenas. ¿Se me oye? Sí. Hola, buenas. Enhorabuena, Jesús. Una Muchas charla muy gracias, interesante, muchas como gracias. siempre, maestro. Muchas gracias. Bien, yo quería un poco indagar lo que te comenté antes un poco. Cuando tú eliges los activos, que en este caso has elegido 3 porque lo elige Perry Kaufman, pero yo para elegir determinado activo para operar los spreads, ¿puedo utilizar algún tipo de screener basado en, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, que tenga un 70% de correlación entre ellos? ¿Lo buscas al azar o hay algunas determinadas pautas a seguir para buscar esos determinados activos que pueden tener un buen desempeño a la hora de hacer los spreads? A ver, ya va un poco en relación a lo que tú quieras buscar. Perdona que tengo obras al lado de casa, ¿vale? Y ese sonido pues no ayuda mucho a la recepción. Se oye bien. Sí, lo que os trataba de decir vamos, ¿qué enfoque quieres hacer? ¿Cuánto dinero tienes para ese enfoque? Eso es realmente lo que tienes que empezar a preguntarte, ¿no? ¿Qué riesgo quieres correr? Puedes hacer un spread desde 5.000 euros. Puedes empezar a operar esto, ¿vale? Puedes empezar a operar spreads desde 5.000 euros. Entonces, claro, digo 5.000 euros con cada pata. ¿Es óptimo? Pues quizás no, ¿vale? El enfoque de micros que os he planteado en esta ponencia, pues a partir de 15-20.000 euros, bueno, dólares, podría ser llevado a cabo. Lo primero es el dinero disponible, el riesgo que quieres correr, ¿vale? Lo segundo, para mí eso es fundamental. Lo segundo, el tiempo que tienes para poder hacerlo, ¿vale? No es lo mismo hacer un spread en semanal, que te olvidas, que un spread en diario, que a lo mejor te exige un poco más estar pendiente, o un spread intradiario, los veremos, ¿vale? Hay sistemas magníficos de spreads intradiarios en los que, bueno, se puede operar esto de manera y hay ventajas intradiarias. ¿Qué activo te recomiendo? Pues que sea líquido. ¿Sabes? Que sea líquido y, ojo, y en los que una pata no te quiebre. O sea, que las dos patas no te quiebren, si puede ser. O sea, que tengas la posibilidad de que, como he hecho yo, ¿vale? Que uno sea un índice, que uno sea un ETF, que esté sustentado. Porque si te pueden quebrar las dos patas, puedes tener un problema. Espero haber contestado a tu pregunta. Sí, un poco haciendo, por ejemplo, se me ocurre una idea. Yo, por ejemplo, hago un script en Python buscando pues aquellas acciones, por ejemplo, por tener un promedio no muy alto de
de aquellas acciones, por ejemplo, que tengan Dividend King y busco cuál tiene Sí. una alta correlación entre ellas de más de un 70%. Sí. Una idea para buscar un screen y en base a eso hacer express sobre ese tipo de acciones que me saca, que me filtra el Sí, screen. pero Podría ser. no, porque No. el objeto de esas dos acciones no es el mismo. No tiene el mismo mercado, no tiene el mismo producto, no son acciones similares, ¿vale? Con lo cual no tienen, o sea, no tiene sentido. Coca-Cola, Pepsi tiene sentido porque tienen el mismo producto, mismo mercado, mismo todo, pero dos acciones de King Dividend no tienen el mismo, o sea, no ofrecen lo Sí. mismo, ¿vale? Vale. Ojo, no hemos hablado de spreads más complejos, son spreads de volatilidad, ¿vale? Spreads de volatilidad, se puede hacer spread entre la volatilidad, perdonad que tengo un sonido, entre volatilidad realizada y volatilidad completada. O sea, perdona, volatilidad histórica y volatilidad implícita. Perdona que he hecho lo mismo. Volatilidad histórica y volatilidad implícita. Hay sistemas que ahondan y profundizan en estas dos relaciones y hacen spreads entre ellas. ¿Vale? Tampoco se ha hablado de spreads entre tres divisas, que son muy utilizados, spreads de tres divisas, de tres pares de divisas. Este mundo es extensísimo y da para muchísimas ponencias, espero, y para muchísima literatura. Busca dos activos que tengan mismo producto, mismo mercado y que tenga sentida su relación. No porque estén en un mismo índice, tienen que tener relación. ¿Vale? Vale, vale. Ojo, otra de las cosas que no he indicado anteriormente es que podríamos ver la beta, que es la relación de una acción contra el mercado, que tiene una determinada acción para poder ser operada en este sistema. Por ejemplo, me parecería algo que tener en cuenta. ¿Vale? Así que nada. Vale, sí. Y Sí, gracias vale, por la me respuesta, sí. preguntan por aquí, ¿tiene este tipo de sistemas en operativa real? A veces gestiona operativa costes. Sí, los he probado a lo largo de este año y hay, vamos, compañeros de ponencia que son magníficos y que tienen un sistema, vamos, tienen sistemas operando esto. Yo lo he operado en mis propias carnes y los volveré a operar, ¿vale? Mi tema es que quiero andar un poquito y tratar de hacerlos intradía, que esa es la siguiente parte y la siguiente vuelta de tuerca, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Eduardo, si quieres lo dejamos aquí. Pues sí, voy a detener la grabación y luego a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta Off the record, vale. de récord. Así que nada, os emplazo para la semana siguiente, el lunes. Tenemos el miércoles y el jueves de la semana que viene ponencia. El martes creo que no. Al final no ha confirmado el Ay, qué pena. ponente sorpresa. Un abrazo a todos muy fuerte. Nos vemos el año que viene en RoboTrader. Lo que necesitéis, me escribís. Gracias. Gracias a ti.